Para los que sois nuevos, os comento el sistema de estas charlas. Normalmente lo que hago yo es hacer una perorata. Como ya sabéis que me gusta hablar mucho, pues lo largo todo, ¿vale? Y bueno, en cualquier momento, si hay alguna cosa que queréis decir, digamos, solo pues conectáis el micro y habláis, ¿vale? Pero luego también, cuando he terminado ya de soltar todo lo que se me ocurre, pues entramos en el turno de preguntas, respuestas y comentarios, y por lo tanto podéis allí añadir lo que queráis, preguntar alguna cosa que os haya quedado en duda, o añadir cosas vuestras, ¿vale? Hola, creo que es Leo, que se acaba de conectar, como siempre solo dice Galaxy Tab. Bien. Vale, pues si os parece, hoy toca hablar de los prejuicios, porque también, como ya sabéis, digamos que los temas que hablamos en estas charlas los decidís vosotros, los violetas, los proponéis. En este caso se ha propuesto, Berta propuso, que habláramos de los prejuicios. Bueno, por una parte es una palabra muy llena, que se usa muchísimo y que da para hablar mucho, ya lo veréis. Pero me gustaría enfocarlo de manera ligeramente diferente. Primero la típica definición, que es un prejuicio. Tal como la palabra misma dice, prejuicio, es un juicio previo. Y eso lo hace nuestra mente cuando, antes de tener los datos de los hechos que sean, ya se ha juzgado el resultado. Se ha hecho un juicio, emitido un juicio, me gusta o no me gusta, o es así o es asá. Por favor, a ver, el que tiene el micrófono conectado, lo de desconectarlo, que se oyen muchos ruidos. Apagad el micrófono simplemente, y solo conectarlo cuando queráis hablar. Porque si no, a la que arrastráis alguna silla o algo, aquí se nota mucho. Bien. Vale, sigamos. Entonces, eso que estábamos diciendo es un juicio previo, y entonces, por ejemplo, yo puedo tener que ir a hablar con alguien que me han dicho que es una persona muy cerrada, de mente me refiero, ¿vale? Muy cerrada. Eso me lo han dicho. Y como me lo han dicho, yo puedo hacerme ya ese juicio previo de tener la idea de que me va a costar mucho hablar con él, de que no podré convencerle con nada de lo que diga, porque es una persona cerrada. Esto es un prejuicio, un juicio previo, antes de que pase y de que yo vea nada. Si nos lo paramos a pensar, todos estamos de acuerdo, seguro, en que es una tontería, que no deberíamos hacerlo, porque en realidad resulta que más de una vez la información que tienes, previa, es falsa. Le ha ocurrido algo a esa persona que me lo ha dicho, y pues ella me lo transmite así, pero no tiene por qué ser real, y a lo mejor sí fue real incluso con ella, pero esa persona conmigo no está cerrada, sino que está abierta, por ejemplo. Entonces, si voy ya con un prejuicio, el resultado no será el correcto, seguro, porque yo ya no me voy a expresar exactamente como lo haría libremente, no voy a usar ni las mismas palabras, ni las mismas maneras de hablar, etc. Voy a estar predispuesto a que, digamos, ya haya un resultado final. Y esto es lo que suele ocurrir, ¿eh? Cuando vamos a un sitio predispuestos a que pase algo, eso es lo que acaba pasando. Recordáis, la mayoría de vosotros estáis en el crecimiento personal y sabéis que hay una ley cósmica que dice que lo que tú piensas y crees dentro es lo que aparece en tu exterior. Por lo tanto, los prejuicios... ¿Me podía pasar el enlace? Rosa. Ay, perdón. Sí, apaga el volumen. Gracias. Perdonad, pero esto me distrae. Ahora ya no sé qué estaba diciendo. Pero bueno, básicamente que se corta toda relación correcta. No es correcto, todos lo vemos, pero no sucede. Esto prácticamente creo que no hay nadie libre de prejuicios, del todo, ¿vale? Hay personas que tienen muchos prejuicios y otros que no tienen tantos,
¿vale? Realmente deberíamos decirlo así. Yo me considero una persona sin prejuicios, como casi todos, pero no lo soy. Yo sé que no lo soy. Hay algunas cosas en las cuales siento prejuicio, ¿vale? Quizás menos que otras personas. Bueno, es posible. Desde luego me he trabajado tanto como he podido para no tenerlos, pero se escapan, porque tiene que ver con creencias internas. Y ahí es donde enlazamos la palabra prejuicio con la palabra creencia. Que quede claro que un prejuicio siempre es algo, de entrada, un uso negativo de la mente, de la capacidad mental. Estamos usando nuestra mente de manera equivocada y siempre sus resultados son negativos. Nunca son positivos cuando se va con prejuicio. Por lo tanto, todos los que estamos en el crecimiento personal debemos, digamos, trabajar en descubrir nuestros prejuicios y corregirlos, ampliar nuestra mente. Pero esto es fácil de decir y bastante complicado de hacer. Porque cuando hay una creencia interna grabada dentro de nosotros, por mucho que luchemos con los prejuicios, no vamos a poder quitárnoslo, porque esa creencia es la que sustenta el prejuicio o los prejuicios. A ver, los prejuicios raciales, étnicos, eso de es que todos los gitanos son iguales, es que los moros son no sé qué, es que los negros no sé cuántos. Desde luego supongo que los negros deben hacer lo mismo con los blancos, digo yo. Yo como no lo soy, no lo sé. Pero todo eso parte de creencias ancestrales que vienen de experiencias que se vivieron en un determinado tiempo y que probablemente en ese momento eran reales. A ver, desde luego, teniendo en cuenta aquí en España mismo, con la cantidad de siglos que estuvieron los moros y los cristianos peleándose por la tierra, pues hubo matanzas y hubo todo tipo de actuaciones incorrectas, dejámoslo así, por parte de los dos bandos, seguro. El resultado es que se quedaron las creencias muy grabadas por vivirlas durante siglos, quedaron genéticamente grabadas, realmente. Y entonces, al tenerlas dentro, si no logramos quitarlas, esas creencias, siempre seguiremos teniendo prejuicios. Y entonces nos saldrá esa famosa frase que dice, yo no soy racista, pero... y cuando pones el pero ya sabes lo que significa, que es racista seguro, el comentario que va a seguir. Bien, prejuicio, lo mismo que creencia. Lo que pasa que sí, es verdad que los prejuicios siempre son negativos y las creencias, puede haber creencias positivas. Es diferente. Aquí lo ampliamos. Las creencias. Y las creencias o prejuicios, da igual, negativos, tienen una razón que es a la que yo quiero llegar. Y es el miedo. El miedo. Digamos que traducido a astrología es el Saturno. Nosotros tenemos el planeta Saturno, que es el que nos da la parte positiva, la capacidad de sobrevivir. Y a eso le llamamos prudencia. Pero cuando esa prudencia se exagera, se convierte en puro y simple miedo. Cuando tenemos miedo de Saturno, es lo mismo que miedo a la supervivencia, o física, emocional, mental, da igual, ¿no? Ese miedo a la supervivencia es el que provoca los prejuicios. Por eso volvemos a entrar más profundo. Las creencias negativas, si existen y si son la base de prejuicios, es precisamente porque tenemos miedo. El miedo está instalado en el ser humano, también genéticamente marcado, porque porque la supervivencia no la teníamos asegurada. Antiguamente, no tan antiguo, pero vale, es igual, si nos vamos a la prehistoria, nos encontramos con que la supervivencia era algo casi azaroso, era muy difícil sobrevivir. El ser humano, que no tiene garras, que no es de un tamaño grande, no es súper fuerte, etcétera, le costaba muchísimo poder sobrevivir en medio de la selva y con todos los depredadores que había. Entonces,
el miedo era realmente la herramienta más potente para sobrevivir. El tener miedo era lo que nos salvaba, precisamente. Era correcto, era necesario en ese momento. A medida que el ser humano ha ido avanzando, ha ido necesitando menos miedos, porque ha podido establecerse una serie de barreras y de seguridades. Actualmente la mayoría de nosotros, de los que estamos hablando o escuchando aquí, pues tenemos una serie de seguridades, pero todos sabemos que incluso la seguridad más grande puede destruirse por algún azar, por alguna historia. Eso lo hemos vivido con lo de la pandemia actualmente, ¿no? Entre otras cosas, la economía se ha destruido o semidestruido, la seguridad de la salud y bueno, un montón de cosas que están ahí en el aire al menos, y es lógico que haya miedo. Y cuando hay miedo es precisamente cuando saltan los prejuicios, porque la mente no sabe lidiar fácilmente, no sabe lidiar con lo desconocido. Y el miedo siempre es miedo a lo desconocido, ¿a qué pasará? ¿Entendéis? O sea que realmente cuando se habla de luchar contra los prejuicios, se está luchando contra barreras muy difíciles de romper, a menos que logremos quitar el miedo. Recordad que estoy hablando a vosotros, personas que estáis en el mundo del crecimiento personal y espiritual. No estoy hablando para todo el mundo, ¿vale? Lo digo porque según las circunstancias de cada uno hay cosas que puede entender o puede aceptar y otras no. Los que estáis en el mundo del crecimiento personal ya sabéis que todo depende de vosotros. Si hay un problema afuera, habéis atraído vosotros. Y la única manera de solucionarlo es solucionar tu problema. El problema causante, tu problema interno. Entonces, por eso estoy hablando de esta manera. Ahí es donde podéis usar la simbología de Saturno, trabajar con vuestro Saturno en la carta natal, para ir viendo cuáles son los miedos más profundos. Y a partir de ahí empezar a descubrir cómo quitarlos. Sin usar la carta, da igual. También lo podéis hacer simplemente observándoos a vosotros. ¿Qué es lo que te da más miedo? ¿O qué es lo que te daría más miedo? Para empezar a poner manos a la obra para intentar solucionar ese miedo. Y la única manera de poder quitar un miedo es aprender que la mente tiene que ser flexible para ser adaptable a las circunstancias que vengan. Lo comento porque a veces, a lo mejor alguno de vosotros tiene algún problema económico, como yo he tenido a veces también, y bueno, casi todo el mundo, ¿no? Y muchas veces nos vienen miedos debido a eso. No sé qué pasará, etcétera. No sé si os habéis fijado, pero cuanto más os coméis el coco, más miedo tenéis y más mal va la situación. Porque realmente hasta que no empiezas a aceptar que dentro de ti está Dios, está esa alma, esa parte superior en nosotros, que es la que tiene que llevar las riendas realmente, nuestra personalidad no tiene suficientes datos, muchas veces suficiente información para saber cómo solucionar algún problema. Pero claro, veis, ya estoy entrando en un terreno un poco más místico, por eso digo que estoy hablando a vosotros. La única solución para no tener prejuicios, para poder relacionarse con los demás de manera correcta, por lo tanto, es ir eliminando las creencias negativas que tenemos y sustituyéndolas por creencias, en todo caso, que están más cercanas a las leyes cósmicas. Y algunas de las leyes las conocéis, pero supongo que os pasa, como a mí me ha pasado más de una vez. Hay un chiste que lo explica bastante bien. Yo soy malo explicando chistes, o sea que no lo voy a explicar, pero voy a comentarlo para que entendáis lo que quiero decir, porque ¿veis? Es una metáfora muy buena. Alguien que está colgado en un barranco de una rama y pidiendo auxilio porque se puede caer. Si se rompe la rama se mata. Entonces auxilio, auxilio, auxilio. Y oye la voz de un ángel que le dice: suéltate, hijo mío, yo te recogeré y no te pasará nada.
Y lo que hace él es preguntar, bueno, pero ¿hay alguien más? O sea, que no creemos realmente en algo que puede ser creencia, que lo puedes tener claro. Nos cuesta mucho aceptar esas historias místicas. Cuando digo, todo depende de ti, no lo digo yo, lo dice la sabiduría perenne o la sabiduría profunda desde hace cientos de miles de años, desde siempre en la historia humana. Pero claro, cuando veo que hay cosas que parece que mi personalidad no controla, entonces da la sensación de que esa ley no funciona, ¿verdad? Y como eso, tantas otras cosas, eso que he comentado. El alma, nuestra alma, es nuestro verdadero yo, que es quien tiene que mandar en nosotros. Pero como la vemos separada, como otra persona, como si fuera otra persona, eso de dejar que sea el alma la que mande, lo primero que se oye es la vocecita que dice, a ver si a mí, que soy español, me va a mandar el alma. Solo faltaría eso. Bueno, o es de Bilbao, o es de Madrid, o es de Gerona, eso da igual. Entonces, por ahí va la cosa. Cualquiera de vosotros, y de mí, ¿no?, si tenemos miedos, no hay otra solución que apelar al que lo puede todo. Los que seáis religiosos católicos, por ejemplo, o de alguna religión parecida, pues dirigíos a Dios. Yo personalmente prefiero hablar al intermediario, al que está más cerca de mí, ¿no?, que es el alma, pero que para mí, es como un Dios. Y para cualquiera de nosotros, el alma es divina, es superior, etcétera. No se equivoca desde nuestro punto de vista, por lo tanto es a él, a ella o a él, o como queráis decirlo. Y aceptar que realmente nunca Dios o el alma, ¿vale?, o si queréis usar la palabra universo, que hay gente que la usa ahora, el universo, no sé qué, vale, pues nadie de esos nunca va a dejar que te pase nada que no te convenga pasar para salir ganando de ello. Fíjate lo que digo, salir ganando de ello. Bien, lógicamente, a medida que eso lo vas viviendo, cuanto más, es curioso porque es un efecto, ¿cómo se llama?, logarítmico, que crece muy rápido. Cuanto más crees en ello, o lo aceptas, primero lo aceptas como posible, aunque no has tenido pruebas de todo eso que estoy diciendo, pero cuando lo aceptas, pasan cosas que lo reafirman, que te lo demuestran. Al principio pocas, y luego más, y al final llega un momento en que realmente tienes clarísimo que no tienes por qué tener ningún tipo de miedo. Bien, en todo ese proceso, cuanto menos miedo hay, mejor nos relacionamos. Problema de prejuicios desaparece. Porque aunque pueda haber en tu mente algún prejuicio, tú decides que dejas la puerta abierta a lo que venga. Aprendes a ser flexible, a no dar por supuesto que como esa persona es así o asá, pues va a reaccionar o va a funcionar de tal o cual manera. Simplemente es alguien, una persona. No es un catalán, un español, un inglés, un francés, un negro, un blanco, un rubio, da igual. No es algo en concreto, es un ser humano. Y eso es lo que os recomendaría que trabajarais para reconocer. Porque casi todos actuamos con prejuicios, incluso aunque sean pequeñitos. Los hombres, cuando nos relacionamos con las mujeres, ¿cómo nos relacionamos? Como lo que hemos aprendido con nuestros padres. Seguro. Quieras o no, habrá algo o mucho de machismo con las mujeres. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es lo que hemos aprendido a funcionar. No se trata de que nos ataquen diciendo es que eres un machista porque quieres no sé qué. No, yo no quiero nada. Es lo que he aprendido a hacer. Pero debo reforzar la idea de que lo que estoy viendo no es una mujer, sino un ser humano. Os diría, un alma en un cuerpo de mujer, o un alma en un cuerpo de negro, o un alma en un cuerpo de... Pero lo importante es que es un alma encarnada y por lo tanto un ser humano. Si logramos entenderlo así, si en nuestra mente ponemos esta etiqueta delante de cualquiera, veréis cómo se acaban las tonterías. Tratarás a todos por igual y, cuidado, claro que reaccionarán diferente. Algunos de esas personas reaccionarán como tu prejuicio imaginaba. Claro, porque
En todas partes cuecen habas, eso no es importante, pero otros no. Ahora, si solo funcionas con el prejuicio, vas a obtener esos resultados siempre. Si yo creo que las mujeres, como se dice, ¿no?, son rubias y tontas, me voy a encontrar incluso las morenas serán tontas. Para mí, yo las voy a ver así, no digo que lo sean, ¿eh? No os ofendáis, porque en realidad no estoy diciendo eso. Estoy comentando de que según las gafas que me ponga, yo veré según el cristal del color que tienen mis gafas. ¿Entendéis? Los prejuicios es eso. Olvidaos, recordad de pensar siempre en persona. Es una persona. Y como tal, espérate, la persona te puede dar sorpresas. Espera, a ver cómo reacciona en tu relación, en lo que haces. Haciéndolo así, os aseguro que el 90% de los problemas de relación con la gente se evitan. Siempre habrá alguno, ya mira, ese día va un poco colocado y sale diferente de lo que te esperas, o de lo que podría ser correcto. Pero no os ocurrirá mucho. Lo digo porque también tengo ejemplos de personas que conozco que tienen la tendencia, en este caso, el prejuicio es de todo el mundo va a la suya y nadie ayuda a nadie. Lo he oído unas cuantas veces. ¿Qué ocurre? Que a esas personas es verdad, es que me lo demuestran, de que es verdad, nadie les ayuda. Y todos van a la suya, con él y con ella, con esas personas. Pero luego me encuentro yo que con la misma persona, no, me actúa diferente. Porque yo atraigo según mi vibración interior, según mi creencia. Y él también, y ella también, todos. Esto es otra de las cosas que cuesta también, porque claro, es una profecía autocumplida, se dice. Alguien que dice, es que seguro que si hablo con esa persona, me va a chinchar, o va a intentar engañarme, o no sé qué. Ya vas con esa mente, con ese pensamiento, esa creencia, y eso es lo que te encuentras, te ocurre. Y eso refuerza esa creencia, con lo cual nunca sales de esa historia. Fijaos, ¿veis? Creencia, prejuicio, en realidad son palabras diferentes para hablar de cosas parecidas. Como digo, la diferencia quizás principal es que creencia podemos convertirlas en positivas, un prejuicio no. Un prejuicio, aunque sea un prejuicio positivo, siempre es negativo, porque de entrada está provocando atraer que funcionen de esa manera. Que dirá, bueno, qué bien, porque es un prejuicio positivo, me ayudará a algo. Sí, pero en realidad estás consiguiendo algo falso, algo que no va a durar, porque parte de una base equivocada. Por lo tanto, positivo, punto. Aceptarlo, sí, pero sobre todo eso, personas. En cuanto a relación, de hecho se podría decir en cualquier cosa, en cualquier historia, pero en la relación también. Básicamente es la más importante de las posibilidades. Bueno, como os decía, yo quería dar mi perorata, ¿vale?, para enfocarlo desde un punto y enfocarlo hacia otro punto, y a partir de aquí me gustaría, si queréis comentar cosas que tengan que ver con esto, o si una vez ya comentado todo lo que tiene que ver, queréis añadir alguna coletilla, algún otro tema del que queramos hablar. Empecemos por comentarios que os guste comentar o preguntar si se os ocurre alguna. Ahora sí, abrid los micrófonos los que queráis hablar, lógicamente. Venga, no me dejéis así de mal. Por una vez que hago una perorata corta, relativamente, no sé cuánto he estado, ¿no? Hola, Josep. Hola. Me encantas, eres un artistazo de verdad, me encantas como eres. Sí, luego ya te pasaré el sobre. sobre. Tienes una sabiduría increíble, tenía ganas de escucharte de nuevo. Lo explicas muy claro y muy llano, que se entiende muy bien. Esto de la pandemia te ha ido muy bien a ti. Que conste los demás, yo no les he pedido que me hagan coba, son amigos, pero no. Ya lo sé que no quiero, pero yo hace tantos años que te conozco y eres, vamos, lo más. Vale. Y de verdad. Vale. Pero y hasta la cara ha reflejado, es que has crecido tanto, que mira que ya crecías cuando te conocí, porque yo nada, pero ahora, qué ser más puro eres.
exagerada, pero bueno, sí que es verdad que he crecido, ¿no? En ese sentido es cierto, sí, No pero soy exagerado. llevo ¿Cómo mucho sabes? tiempo. Encuentro interesante la posibilidad esta de los grupos de Telegram y la posibilidad de hacer estas videoconferencias. Por eso que yo, lo de que la pandemia te ha beneficiado, lo he dicho yo antes cuando estábamos muteados, en ese sentido. En otro no lo sé si te ha beneficiado o te ha perjudicado, pero quizás nos ha hecho más conscientes No, él ya no era. que hay estas herramientas y que también se ha abierto mucho al público en general, que han tenido conocimiento de que existían estas herramientas. Sí, a ver, ya que estamos hablando de mí en eso, que quede claro que sí, tengo 63 dentro de poco. El día 14. Sí, exacto, tendré 63. Pero Pero yo empecé a lo del crecimiento personal real. A ver, al tener inquietudes a los 16 ya las tenía, y antes incluso, ¿no? Pero a buscar una herramienta concreta para empezar a mejorar, creo que hasta los 22... 85. Bueno, a los 22 empecé con libros de esoterismo y todo eso, luego descubrí el método Silva de control mental, y bueno, fui haciendo cosas así. Entonces, tarde o temprano, más bien temprano, me empecé a ser profesor de esto. Y esto es lo que me ha hecho crecer a mí, pero no por el hecho de enseñar, sino porque por mí mismo... Ya lo transmites. No, bueno, sí, pero no por eso, porque quiero no equivocarme. O sea, me sabe muy mal explicar algo, enseñar algo que esté equivocado o pueda estarlo. Entonces me obliga a mí mismo a constantemente a ir mejorando, a ir buscando, a ir aprendiendo y sobre todo practicando en mí mismo. Y por eso digo, cuando hablo de la paz, que el otro día salió, la paz, la serenidad, la búsqueda de... Bueno, ahora hablaba de la aceptación del alma y todo eso, es porque lo he vivido en mí. Eso es lo que yo considero que puede, que tú notes, que me conoces eso de hace muchos años, ese avance lo he ido haciendo. Es muy lento, ¿eh? También lo digo para los que tenéis prisa, no existe, no se puede correr en este tema, ¿eh? En el tema del crecimiento personal, no. No hay posibles saltos. Sí se va rápido, si quieres, pero aún así la mejora personal necesita mucho tiempo, ¿vale? Paciencia, tiempo, perseverancia. Y bueno, también es cierto que depende de si eres de los de mi quinta, no me quería decir los que son como yo, gandules, pues nos cuesta más. Porque lo vamos dejando, bueno, según que ya lo haré, y cuesta más. Otros que son más de fuego, más probablemente van un poco más rápido. Tienen el rayo 1, pum. Exacto. A ver, esto no tiene nada que ver, pero cuando de los años 85, 90, cuando te estabas haciendo la carta astral y la revolución solar y todas estas cosas, que yo siempre te exageraba, oye, y esto cuando pasa y tal, lo quería muy ya, y tú, sí. Tranquilo. Ahora ya no me para nada, pero sí que me ha costado, bueno, años, ¿eh? Sí. Porque tú lo sabes, o sea, yo era así, pum, y soy así. Pero ahora no he cambiado, tengo que cambiar más. Pero... Por suerte, todos cambiamos, si no, mal vamos. Aprovecho que lo dice, que lo ha comentado ella, lo de la carta astral, o sea, la interpretación, y sobre todo lo de la carta anual, que es ¿qué me puede pasar? Es algo que tenemos que vigilar mucho, porque da tendencia a atarse. Antes, ¿eh? Vale, pero me acuerdo de que al principio, vamos, me daba la lata que no veas, Era ley esto ya, sí. Pero ahora no, o sea, ya viste ni el año pasado ni el otro, o sea, ya no me hacía falta. No, un repaso de cuando en cuando está bien, pero siempre que no se coja como tiene que pasar eso. O sea, es porque el problema de las cartas, de la astrología, pero bueno, también sería la numerología, el tarot o lo que sea, es el que nos aferramos a que nos digan el destino que nos espera en lugar de crearlo nosotros mismos. Claro, si te lo van diciendo y encima si es un buen astrólogo, claro, y si es un... me ha costado, pero sí, esto ya me ha entrado. Y cualquier día de esto sí que voy a venir, voy a pasar cuando ahora ya nos dejan de confinar y vamos a comer y vamos a hacer todo esto que ya tengo ganas. Vale, a ver, ¿hay alguien más? Lo digo porque si no, yo ya recuerdo que Natalia, insisto, es muy buena amiga, pero cuando empieza a hablar también le cuesta. No, claro, Por eso, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, Josep,
me gustaría hacer una pregunta sobre Dime, Berta. esto que hablabas del miedo, Sí. que normalmente siempre está basado en el miedo. Sí. Yo me pregunto, en el caso de la homofobia, en el caso de bullying que se hacen a muchos niños porque son raritos, afeminados o son gordos, hasta el extremo que algunos llegan a suicidarse, la persona que lo provoca, ¿qué miedo puede sentir? Miedo a lo diferente. Miedo a que él... Diferencia. Sí, y miedo a que él pueda ser algo así, o algo, o alguien que le importe. O sea, es muy... Casi todo el mundo tiene... uno de los primeros miedos, ya te digo, ancestrales que tenemos, es eso, el miedo a lo diferente. Mientras estábamos en un entorno todos los mismos, protegidos, etcétera, todo era igual, nos sentíamos protegidos. Pero a la que venía alguien de fuera, en una tribu africana o en una tribu en cualquier sitio, si venía alguien extranjero, aunque fuera muy parecido a nosotros, pero era diferente, ya era suficiente como para que eso desbarataba la vida. Y si nacía un niño diferente en esa tribu, igualmente. Era algo que daba miedo a que se derrumbaba el cielo sobre nuestras cabezas, como dice el Asterix. El miedo a lo diferente es otra de las cosas que tenemos muy, muy grabadas. De hecho, es una de los diferentes miedos. Y todo en el fondo se basa siempre en lo mismo. Miedo a no poder controlar mi vida y mi seguridad. Cuando te sientes seguro, no tienes miedo. Fíjate, hasta en los perros ocurre. No sé si te has fijado, seguro que sí, que cuando dos perros pequeños se encuentran, o incluso un perro pequeño con uno de grande, aunque estén atados, pero te aseguro que arman un concierto de ladridos, intentando pelearse, etcétera, ¿no? Parece que dice, pero si es una tontería de perro este pequeño, y le das una patada y desaparece, pero él grita. ¿Por qué? Tiene que aparentar más, tiene miedo. En cambio, mira un perro grande, no sé, un doberman, un dogo, no sé, un perro grande, que pasa al lado de otro perro que le hace, aunque sea pequeño, ese guau, 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 y el perro grande se lo mira casi con un poco de desprecio y dice, uff, y ya tiene suficiente para que todo el mundo calle. Él se siente fuerte. Estoy hablando de fuerza física en este caso, claro. Pero lo mismo pasa con la mente. Cuando alguien no comprende algo, por ignorancia, porque no lo sabe, por muchas razones, es igual, lo ataca. Porque es la única manera de gritar lo suficiente para que no te toque. Eso que te puede desmontar la vida. El miedo a lo diferente está muy, muy grabado en el ser humano. Claro, ya se supone que todos los que estáis en el crecimiento personal, esto ya lo consideráis como algo negativo y intentáis evitarlo. Pero en la sociedad, por desgracia, y eso es una de las cosas que más me duele a mí, es el ver cómo la sociedad se ha convertido en un lugar en donde se premia no al que mejora, sino al que destaca en algo que puede ser totalmente vacío. O sea, actualmente se valora más un jugador de fútbol, por ejemplo, gana mucho más y puede ser mucho más famoso, hasta un youtuber, que ahora se ha puesto de moda con lo que ha salido en las noticias últimamente, pues se valora más que un profesor, que un médico. Sí, Milena quiere decir algo, como yo lo estoy alargando. Dinos, Milena. No, es que te estaba escuchando, por eso digo, ya no me voy a interrumpir. Bueno, yo quería hablar sobre el tema este de los prejuicios, que al final, bueno, primero algunos nos vienen de familia, pero luego también muchos los adquirimos en la sociedad. Porque yo creo que nosotros, como seres humanos que nos queremos integrar en la sociedad, pues esa integración, te hace, eso, cuando tú eres diferente, no te integras. Entonces, estás como intentando siempre, pues, aparentar como los demás para que te acepten de una manera u otra. Entonces, pues creas, o te adaptas a estos prejuicios y bueno, pues al final, pues acabas como integrándolos en ti mismo. Sí, y pero... luego, pues sacarlos es muy difícil. No más. Y luego, yo creo que como simplemente intentemos adaptarnos, o
simplemente integrarnos en la sociedad, pues no, luego te parece que es diferente o hacer algo diferente, pues ahí es donde aparece yo creo que el miedo. Y el miedo, claro, a la inseguridad, a que los demás no te acepten, a que te insten o simplemente te dejen de lado, ¿no? Ya no te quieren. Bueno, lo que nosotros pensamos, claro. Sí. Y luego esos miedos que crecen dentro de ti, pues, no, y ese Saturno al final, cuando te siente inseguro, pues yo creo que creas más y más miedos, más muros, y al final pues acabamos, y yo creo que más, o sea, con la cabeza o nuestra visión se acorta mucho más. Vale, espérate, escúchame, porque por un lado estás dando vueltas sobre lo mismo, insistiendo, y a ver, primero, no es nunca culpa de la sociedad. Siempre es uno mismo que acepta esos prejuicios porque le conviene, porque tiene miedo, por la razón que sea. Pero no sirve de nada y no es correcto dar, es que me lo han transmitido los padres, es que me lo han transmitido la sociedad. No, somos nosotros. Porque, lo digo realmente porque a mí me ha pasado esto. ¿Vale? Eso que comentas, lo he vivido en algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, en esto de la astrología. Pensad que ahora está más o menos, aunque hay un grupo de personas que lo dice que es una mentira, lógicamente, pero hay otras que lo aceptan. Cuando yo era joven, a los 14, 15 años, te aseguro que la astrología era algo que parecía una brujería, hereje y no sé cuántas cosas. Y ese miedo lo tenía mi madre. Cuando yo empecé a estudiar esto, ella me decía, pues no sé lo que te va a pasar, porque la gente... Y mi contestación siempre fue, pues que piensen lo que les dé la gana, a mí me da igual lo que piensen los demás. Yo me sentía fuerte en eso, ¿vale? Otras personas conocidas mías que no se sentían fuertes, no creían tanto en la seguridad de la astrología, pues lo escondieron. Y yo no. No me quiero poner como guapo, ni mucho menos. Me refiero a que, según cómo es uno, le afectará o no esa historia de la sociedad que dices, que es cierta, ya lo sé. Otra cosa, tiene razón en que para adaptarnos, eso es uno de los males peores que hay actualmente, para adaptarnos a lo que hay, sobre todo cuando somos jóvenes, pero por desgracia de mayor también pasa, aceptamos las normas sociales, aunque sean, por ejemplo, prejuicios. Pero eso, insisto, es algo personal. La gente de la calle, a la que yo le llamo, ¿no? La gente normal, que sigue el camino normal, no de evolución, es normal que lo hagan. ¿Por qué? Porque es lo que saben hacer y ya está, lo que hace todo el mundo. Pero cualquiera de nosotros que lo haga, hay para darle un par de hostias, literalmente, que ya está bien. Porque estamos, se supone, queriendo mejorar. Y a partir de ahí, ya estamos en el crecimiento personal, tenemos que saber que la necesidad de que te acepten es miedo y falta de confianza en tu alma. Por lo tanto, no sirve como excusa. Es que no me van a hacer caso. Vale, yo no tenía amigos. Y lo digo literalmente, no tenía amigos. Desde los 10, 12 años hasta los 25 casi, prácticamente no he tenido ningún amigo. De hecho, no conservo... Bueno, mira, aquí hay dos que hace unos 30 años, bueno, al menos una, pero vamos, es una de las pocas que tengo que vienen de hace mucho tiempo. Porque no he tenido... ¿Por qué? Porque no me entiendo con la gente normal. La gente normal tiene una serie de prejuicios, tiene una serie de historias, vale, me parece muy bien que lo vivan, pero yo no, y he preferido estar solo, nunca he tenido miedo a la soledad. He preferido estar solo vale, para no estar solo, voy y hago lo que hace todo el mundo. Para ligar, la gente se iba a la discoteca. No me da la gana. ¿Por qué? Porque salgo con dolor de cabeza, así de claro. No me interesa la discoteca para nada. Estoy hablando de joven, Ahora tampoco voy, pero ya no es eso, etcétera. Ahí está la fortaleza interna que uno tiene que desarrollar. Darse cuenta de cuál es su objetivo. Mi objetivo es que me hagan caso los demás, que me quieran los demás, o mi objetivo es crecer yo. Ser realmente yo, auténticamente yo. Si ese es tu objetivo, entonces pasarás de lo que dicen o intentarás corregirlo, porque puede que lo hayas empezado a hacer, pero puedes corregirlo. Por eso, tal como tú lo enfocas, te doy la razón en que sí ocurre, pero no debería ocurrir entre nosotros, entre los del crecimiento personal, y al menos deberíamos luchar contra eso. Y lo que yo estaba diciendo es que eso está enlazado con lo que no he terminado de decir, que es que se está enseñando
es que no sé cómo expresarlo, se coge como modelo para que todos lo imiten, ¿vale? No a personas mejores, en ningún sentido, o prácticamente en ningún sentido, incluso a veces se coge a las personas peores. Actualmente se considera adecuada, se acepta la corrupción, las ganancias, ¿cómo le llamaríamos? Ponle cualquier insulto, negativas, exageradas, en desmesura, sea por un político, sea por un deportista, por un youtuber, por un artista. ¿Cómo puede ser que alguien gane 500 millones de euros en 3 años simplemente para dar patadas al balón? Por bueno que sea, ¿vale? Pero en cambio, el médico, el intelectual, el sabio, el profesor, la gente que aporta valor, a esos no se les valora. Al contrario, son de los que cobran poco relativamente, o incluso sin relativamente. Entonces, nuestra sociedad actualmente se ha monetizado de tal manera que, como alguna vez hablábamos de la era de Acuario y la era de Piscis, etcétera, os dije, y ahora quizás lo entenderéis los que entendéis algo de rayos, que la civilización que hemos formado es de tercer rayo. Y el tercer rayo tiene que ver, entre otras cosas, con la economía, con el dinero y con la economía. Toda la civilización está montada encima del dinero. Todo, desde la educación, la sanidad, es igual, todo es dinero. Y ahora tenemos que hacer la transición en la era de Acuario al quinto rayo, que es la búsqueda de la verdad. Es muy diferente, pero por eso hay todas esas historias. Y ahí es donde nosotros tenemos que luchar, dar ejemplo. No se trata de explicar nada, dar ejemplo. Yo busco la verdad, mi verdad. A ver, no estoy hablando de la verdad absoluta, no me meto en esas historias. Estoy diciendo simplemente que en lugar de aceptar lo que hay, busco la verdad respecto a todo. Entonces es cuando mi mente se pone a deducir, a pensar sobre, a ver, ¿esto qué? Y es cuando llego a esa conclusión de, este cantante me encanta, pero lo que no hay derecho es que gane tanto. Y luego hay otros cantantes que también son muy buenos y que no pueden ni comer. Por ejemplo, poner un ejemplo así. Porque no hay realmente justicia. La verdad y la justicia en la sociedad actual no existe. Bueno, sí que existe, claro. Pero me refiero a que está minimizada. No es lo que se busca. Y en la verdad está eso. No, eso es una de las cosas que le enseñé a mis hijos. Lo tenía clarísimo. No intentes imitar a nadie. Sé tú. Si no gustas al grupo en el que te encuentras, algo pasa, no te preocupes, tienes que pasar una lección. Yo les expliqué la historia del karma desde muy pequeños, Tienes que aprender una serie de lecciones, de acuerdo, pero a medida que tú te vas equilibrando y haciéndolo bien, aprendiendo a ser mejor, irás atrayendo a personas mejores. No es que tienes que adaptarte porque es que mis amigas hacen esto. La primera vez que me encontré con eso es una de mis hijas que me pedía que le comprara ¿cómo se llama eso? Unas zapatillas Nike, porque todas sus amigas la llevaban. Y además lo dijo así, pobrecita, creo que todavía le queda el trauma de intentar comprar una Nike, porque me cayó tan mal que lo dijera así, y todavía no era tan paciente como soy yo, como estoy ahora. No había crecido tanto. Bueno, no sé si ha quedado claro. Dime, María Luisa, dinos. Tienes que poner... Hola, buenas tardes. Mira, cuando ha hablado Milena, sí. Me ha llamado mucho la atención el tema de que para adaptarnos a determinados grupos asimilamos los tipos de prejuicios que tienen esos grupos. Entonces, a mí me ha venido un poco a la cabeza, y luego tú también has rematado diciendo... lo que tenemos que tener es una aceptación personal, pero a mí me ha venido a la cabeza Lisa Boreau con las heridas del ser. Entonces, a lo mejor me estoy columpiando, Josep, para mí eso sería una herida de abandono, quizás. O sea, tú te has sentido abandonado en la infancia por el motivo que sea, porque cada uno tiene sus razones, y quizás para que te quieran más, aceptas determinados prejuicios de determinados grupos. Sí. No sé si voy bien encaminada o a lo mejor es una flipada mía, no lo sé.
No, yo no creo que sea una flipada tuya. Es una de las posibles razones, sí. De hecho, a ver, claro, yo he hablado a personas mayores, no a niños. Lo que estaba diciendo, ¿vale? Estaba diciendo es, ahora cualquiera de nosotros tiene que usar la mente. Pero cuando somos niños, la mente todavía está incipiente. Y somos, en astrología decimos, somos la luna. Cuando somos pequeños, hasta los 6, 8, 10 años máximo, pues somos una luna. Y la luna es el planeta del contacto, de la relación. Necesita relación. Más o menos un mínimo, ¿vale? Cuidado, no tampoco se trata de que necesite excesivo, pero necesita un mínimo. Entonces yo, por ejemplo, que hablaba, no necesitaba amigos, pero sí tenía una familia que me quería, ¿vale? O sea, no estaba solo totalmente en el mundo, porque supongo que debe ser algo, una sensación que más de uno tiene, por desgracia, horrible. No, me refería a, en ese caso, en mi caso, eran amistades. No necesitaba porque yo tenía mi vida interior muy rica y mi familia que me apoyaba y ya está. Cortita, pequeñita, pero era suficiente la familia. Pero sí que es normal que el niño intente adaptarse, porque funciona y reacciona como la luna. Y la luna es el planeta adaptable, es el planeta de la relación y el contacto. Entonces, ¿es normal que ocurra? Sí, claro que sí. ¿Vale? Y lo que pasa es que, cuidado, con esto que has dicho, tienes razón, pero hay un... no sé, hay una... ¿Quién era? Es que no me acuerdo ni cómo se llama ya, lo leí hace ya muchos años. Alguien que escribió un libro que hablaba de que en Estados Unidos se había implantado una nueva enfermedad, bueno, y de manera de cuidar la enfermedad, que se llama la heridología. Y es que ella comentaba, hay grupos de autoapoyo para todo tipo de heridas. Hay el grupo de autoapoyo y de autoayuda de los que han tenido abusos sexuales. Hay el grupo de los que han tenido, bueno, montones de esto. Sí, un momento, Javier, ahora te paso la palabra. Entonces, se forman grupos que lo que ocurre es que se van lamiendo uno al otro, por decirlo de alguna manera, buscando apoyarse, se reúnen cada semana, etcétera, para hablar de la herida que tienen y hacen de la herida su eje de vida. Entonces, cuidado con las etiquetas que se usan, que hay psicólogos y gente de terapias que lo usan, y en parte es verdad, funcionan, pero hay que vigilar eso mucho, porque entonces etiquetar a alguien, como ahora hacíamos, eso de decir, bueno, pues que Milena hablaba de alguien que puede tener herida de abandono. ¡Qué puñetas! ¡Qué ganas de complicarse la vida que tenemos! Es alguien que se ha sentido solo. No lo compliquemos con la etiqueta de que tiene la herida de abandono. ¡No! Se le puede poner, pero eso es una etiqueta psicológica de un psicólogo y debería mantenerse en terapia interna. Lo digo por eso, ¿vale? No porque te esté enmendando la plana, no. Lo que decías tiene razón, pero yo soy de los que no me gusta usar eso, por esto que digo, por esta razón. Dejemos de etiquetar. Simplemente es, vale, de pequeño ha pasado algo, de acuerdo, pero ahora es donde sale el astrólogo y te dice, si un niño sufre abandono, herida de abandono, o como le des la gana, da igual eso, ¿por qué le pasa? La astrología te dice, por ejemplo, a ver, abusos del padre, vamos a poner, vale, muy bien, en la carta se vería con una serie de líneas rojas, muy bien, perfecto, pero piensa un poco y te darás cuenta que la carta te dice, abusos del padre, pero ¿cómo puede ser que en la carta haya esto marcado? Porque la carta es la posición de los planetas en el momento de nacimiento. El padre no estaba, ¿vale? O bueno, casi, como quien dice. Por lo tanto, esto lo trae de otra vida. Es el resumen de lo que esta persona es en otra vida. Por lo tanto, esto, no digo que sea un karma que él tiene que pasar, que sí, pero no me refiero a eso. Me refiero que él es así. Lo que le hace su padre, él lo tiene dentro. No es para justificar, eso también es lógico, que quede claro. Pero sí que no hay que culpar, el problema. A ver, esta persona tiene un problema, vamos a buscar dentro y que encuentre esa violencia, por ejemplo, que tiene dentro y que no saca, o que la esconde, o que no la comprende. Y ayúdale a solucionar eso, que lo entienda. Ese sería el verdadero crecimiento. En cambio, decirle, tiene una etiqueta de herido por el padre, por ejemplo, o abusado por el padre,
lo que haría es trasladar la culpa al padre. Que no es que no tenga, pero eso no lo va a solucionar. Para nada. Lo va a mantener precisamente. Entonces, a eso me refiero que es... Vamos, como estamos hablando para los mayores, nosotros, pues vamos a centrarnos siempre en la causa interna que causa eso, para intentar solucionarlo. Y siempre aportándole luz. No castigándonos, sintiéndonos culpables, sino aportando luz y mejoras. Vamos a ver qué quería... que tú, Morán, Javier, perdón, ¿qué querías? Sí, mira, yo estaba volviendo al tema de Milena, para ver si... Porque para ver una cosa está lo que tú dices, que sí que luego es responsabilidad tuya conectarte o no. Pero este tema del perjuicio grupal, ¿se puede decir que es también un egregor? Y que dependiendo la cantidad de gente que sienta ese perjuicio es más potente o no. Entonces, claro, para ti te puede costar más o menos contar, depende de la potencia que sea ese egregor. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que, claro, para muchos que no saben lo que es un egregor, podría ser complejo, pero bueno, la mayoría de vosotros, no todos, porque aquí hay gente nueva, pero muchos de vosotros ya habéis oído mis explicaciones o lo hemos hablado en alguna de las charlas sobre lo que son los egregoras, que es básicamente una forma mental astral, ¿vale?, creada por el hombre y que nos influencia, básicamente, ¿vale? Y eso hay de todo, porque un egregor es algo que crea el ser humano sin darse cuenta, es automático, forma parte de su capacidad creadora, y cuanto más gente se añade, más potencia tiene. Y es verdad que luego domina muy fácilmente a la mayoría de los seres humanos. A los que no tienen control mental sobre sí mismos, les domina. Y a los que tienen control mental les influencia, pero pueden apartarse si quieren. Pero vamos, que sí. Y que cuanto más hay, pues más fuerte. Por ejemplo, el egregor del racismo, ¿vale?, contra los negros concretamente, pues sí que es algo que está muy desarrollado, pero porque son miles o millones de personas que durante siglos lo han manejado. Y quien dice eso, pues es el mismo egregor de la religión católica o de cualquier religión que esté existiendo desde hace mucho tiempo, con muchos miles o millones de seguidores, coge mucha fuerza, etcétera. Hay un montón de egregoras. Y entonces el camino evolutivo pasa por lograr controlar desde nuestra propia mente nuestras reacciones al entorno. Sea un egregor, que es algo que no vemos, una energía que existe pero que no vemos, o sea a la mamá que dice tienes que hacer lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, sería un egregor más físico, más pequeñito, pero que anda, que no tiene fuerza la mamá, y sobre todo con la zapatilla. Pero sí tiene razón, Javier, forma parte de las egrégoras. Pero, ya te digo, aquí no lo había sacado por si acaso había alguien que le asustaba la palabra, ¿no? Pero bueno, gracias, has sacado una parte más profunda de la misma historia, sí. Ahí... A ver, yo estoy de acuerdo en eso que dices de que no está bien etiquetar, por ejemplo, a un chaval o a una persona, decirle que tiene lo del abandono. Sí. Pero en psicología bien tiene que tratar ese tema. Lo tiene que tratar y profundizarlo y curar esa especie de herida que tiene a través de la psicología. Yo es que soy muy fan de la psicología porque creo que ayuda mucho. Sí. Y entonces a esta persona hacerle ver el papel que ha representado su padre, su madre o el entorno que lo ha fastidiado. Sí. Para que poco a poco, trabajando eso, pueda distanciarse de ese dolor, traspasar ese dolor y dejarlo de lado, de forma y manera que le resulte mucho más digerible ese dolor. Y ese dolor, a base de hablarlo, de tratarlo, es cuando lo traspasas y consigues que eso sea mucho más digerible y no te cree esa sensación de víctima de por la vida, que eso castra cantidad. Sí. Entonces, bueno, claro, a un niño pequeño o una persona mayor, porque en el fondo todos tenemos un niño herido, nos guste o no nos guste, todos llevamos un niño herido por 50.000 cosas. Si no se trata, si no se traspasa ese dolor,
vas toda la vida viviendo con una vida muy, muy condicionada por eso. Te condicionan las relaciones humanas muchísimo, mucho, mucho, mucho. Entonces, claro, si no haces un trabajo de psicología, luego creo que después de ese trabajo de psicología, estoy hablando por mí, puedes luego hacer el trabajo de crecimiento personal a otro nivel, porque ya has traspasado ese dolor. Sí, pero en parte tienes razón en esta separación que hago yo siempre de las personas normales, y que conste que no se puede entender mal, ya lo sé, pero no sé cómo decirlo, ¿no? Las personas que están en el mundo del crecimiento personal. Recuerda que hay 3 grandes tramos en la evolución: el camino de la masa, el camino normal del ser humano, el camino de crecimiento personal, es el que hay a continuación, y luego, después del crecimiento personal, hay el camino espiritual. Y a partir de ahí es otra historia. Vale, entonces, las herramientas para ayudar a las personas no son las mismas en ninguna de las 3 etapas. La psicología está desarrollada por gente del tramo normal, y está perfecto. De hecho, que conste que yo quería ser psicólogo, era una de las cosas que me encantaba, ¿no? La psicología está muy bien para las personas del crecimiento, de que no han llegado todavía al crecimiento personal, y puede ayudar a veces, no siempre, pero a veces, a los que están en el mundo del crecimiento personal. Pero pongo un ejemplo para que entiendas lo que quiero decir. Hay mucha gente en depresión. Bien. Sí, pero también, o sea, en la sociedad es verdad, cada vez hay más. Vale. Pero además, hay un montón de gente que tiene los síntomas de la depresión, pero que en realidad son gente que están entrando en el mundo espiritual y están pasando lo que se dice la noche oscura del alma. Los efectos exteriores, bueno, interiores, son casi idénticos, casi. Pero ya te aseguro que una depresión normal, digamos, tratada con psicólogo o psiquiatra a veces, ¿vale?, o las dos cosas, se puede solucionar la mayoría de las veces. Pero una depresión de estas que ocurre cuando estás en el camino espiritual, ¿no?, y cuando entras en una noche oscura del alma, no te va a ayudar para nada la psicología. Al contrario, lo único que vas a conseguir es que te atiborren de pastillas, con lo cual te frenan el crecimiento porque eres incapaz de pensar bien. Por lo tanto, no es correcto usar esa herramienta. No es nada fácil, ver la diferencia, saber cómo... Yo no digo que sea nada fácil, pero son herramientas diferentes las que se tienen que usar. Y entonces con esto pasa lo mismo. Cuando yo hablaba de la heridología, que no era correcta y todo eso, me refería a los que están ya en el tramo de crecimiento personal y evidentemente en el del mundo espiritual ya ni te hablo. Pero sí que la psicología está haciendo una gran labor en el camino normal. La psicología tiene que, tarde o temprano lo hará, juntarse con lo que llamamos la psicología esotérica, que esta parte de la idea de que existe el alma y el camino evolutivo. Solo con estas dos aceptaciones la psicología daría un avance increíble. Pero mientras no lo haga, y no puede hacerlo porque es de raíz científica y ya bastante que la critican los científicos exactos, es lógico que no puedan ayudar a los que están en este otro lado, porque funcionamos diferente. Ha habido un antes y un después. Por eso lo decía yo. O sea, tiene razón, ¿vale? Y de hecho la mayoría de nosotros puede que necesitemos pasar un tiempo cuando empezamos a aprender en todo esto, que la psicología nos puede ayudar. Claro, estamos en la frontera y durante un tiempo estamos en el crecimiento personal, también nos puede ayudar a veces, pero cuanto más profundizas en eso llega un momento en que ya no, porque las causas de los problemas que tienes ya no son ni entendibles por la psicología, porque no pueden. Y a partir de ahí es cuando tienes que empezar a esa persona a decirle: mira en tu interior, no busques en el exterior, da igual si tu padre fue un cabrón, no ese no es el problema es tuyo y tienes que encontrarlo, porque es que si no, echarás tierra sobre el problema y te saldrá de otra manera. Sí, perdonarás al padre o te perdonarás tú sobre él, muchas historias de aquí, pero luego esa violencia que tienes dentro saldrá. Y saldrá de otra manera, y peor, etcétera. Hay que trabajar luego ya la personalidad. Y en eso no te puede ayudar el psicólogo, porque no es su tarea, es otra. ¿Vale?
Por eso que lo decía de esta manera. Pero sí es verdad, lo que dices en parte es verdad. Hombre, yo desde luego no estoy en absoluto de acuerdo en esas personas, esos psicólogos o psiquiatras que atiborran a la persona de pastillas. Ya. Yo estoy hablando del psicoanalista. Es el psicoanalista del que yo creo que durante tiempo te está ayudando a mirar en tu interior, de dónde pueden venir los problemas, esas heridas infantiles que tienes, que todos llevamos. Hay mucha gente que dice que no, pero sí. Y entonces, pues bueno, a ese nivel. Y claro, eso necesita tiempo. Sí, no es cosa de un mes, ni de 2, ni de años. Años necesitas. Y sobre todo, nada de pastillas, en absoluto. Yo estoy en contra de las pastillas. Y otra cosa, quizá yo he tenido suerte porque he conocido a una psicóloga que cree en el alma, cree en la evolución, en el crecimiento personal, y en esto es cojonuda. Yo he tenido mucha suerte quizá, sí, no lo sé. Sí. No, yo sé que hay, pero vamos, de hecho he conocido a psicólogas que usan la astrología para ahorrarse tiempo, para poder diagnosticar más rápido, porque es mucho más rápido. Pero vamos, son casos, casos de gente... Los menos, quizá los Exacto, menos. Lo mismo que el médico ahora, pues hay muchos médicos que empiezan a ver que hay temas de salud, que es una forma, es que no me sale la palabra, sin... ¿Somatizar? Exacto. Sí. Y hay muchos que ya empiezan a darse cuenta de eso, ya empiezan a ver que hay la parte psicológica y la parte física, que una cosa influye en la otra, ya no es cosa solo de pastillitas y ya está. Afortunadamente vamos avanzando. Tiene que haber de todo, porque es verdad que a veces hay deterioros mentales que si no se usan con pastillas no hay manera de sobrellevarlos. O sea que también es cierto que ocupan su sitio, es correcto, etcétera. El problema es cuando se simplifica y entonces se quieren quitar de encima un problema pues con pastilla para que se duerma y que no cause problemas. Pero bueno, eso es el mal funcionamiento del sistema, que según qué partes no funciona del todo bien, eso es lógico. Estamos en una fase de transición, la Tierra está haciendo una transición, la humanidad, que es súper compleja, como he dicho antes, de una civilización de tercer rayo tiene que pasar a una civilización de quinto rayo. Y fíjate la lucha que hay y las peleas que hay entre la gente en general y la ciencia, ¿vale? O los políticos de la ciencia, que no digas también, que no veas, porque no hay manera de entenderse, ¿no? Y encima pasamos del sexto rayo al séptimo rayo, ¿vale? Ya tenemos ahí la historia complicada. Yo ahí también, como yo no soy vidente ni profeta, no sé cómo va a ir todo, sé lo que está previsto en general, pero a largo plazo. Entonces ahora mismo no sé cómo va a ir la cosa. Pero sí, por lo que he visto, el Plutón que está provocando problemas desde el 2008 realmente importantes y que se termina en el 2025 porque cambia de signo, yo estoy esperando llegar al 2025 a ver qué coño pasa, literalmente, para ver si realmente las historias sobre la era de Acuario empiezan a notarse de una manera evidente, clara y grande, porque yo lo veo, se ve, ¿no? Sí, pero con detalles, no a nivel grande. La sociedad todavía no ha asumido la era de Acuario. Pero bueno, es una de las cosas que va. Y ahí es donde, en la era de Acuario, ya enlazando con lo que estábamos hablando al principio, se activa el signo de Acuario, sí. Pero eso pasa en todas las eras. Nunca los signos funcionan solos, funcionan por parejas. El signo y el opuesto, siempre. Entonces, por ejemplo, en la era de Piscis se activó el signo de Piscis y el de Virgo. Fijaos la importancia que ha tenido la virginidad en la era de Piscis. Y eso no tiene que ver con Piscis precisamente, sino con Virgo. Vale, pues en la era de Acuario se activa el Leo. Y el signo de Leo es el yo soy yo. El que tiene conciencia de su propio valor, sin necesidad de que le hagan de adaptarse para hacer lo que los demás quieren, para que le hagan caso. Por ejemplo, este desarrollo de Leo va a ser muy bueno porque va a hacer que la humanidad recoja su propio valor y a partir de ahí no sea tan dominada por los egrégoras o por las costumbres, los prejuicios, etc. Esa es la parte de Leo. Luego la parte de Acuario, que ya se ha hablado muchas veces. Bueno, dinos, María Luisa. Estoy un poco pesada hoy.
Pues no sé, yo no lo noto, ¿eh? Vamos a ver, cuando antes Javier habló de lo de los egregores, sí. Se me ha venido a mí a la cabeza lo del golem. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Sí, no es lo mismo. Vale, pero ¿se podría disolver el egregor de alguna manera? Sí, claro. Pero vamos, a ver, primero, el golem es una creación de un ser humano, pero física. Sí, pero a través de la mente también. Sí, pero es física. Me refiero que es una leyenda hebrea que habla de eso, ¿vale? Y que es una creación de una especie de robot creado por un hombre, ¿vale? Sí. En cambio, los egregoras siempre son de energía astral y mental, una mezcla de las dos cosas, pero no más, no llegan al mundo físico. Nos influyen, nada más, ¿vale? Pero nos influyen porque tenemos cuerpo astral y cuerpo mental. Vale, la manera de disolverlo, si tú has creado, que todos lo hacemos, a veces, inconscientemente, un egregor, tú lo puedes, deseándolo, hacer que desaparezca, cambiando tu manera de pensar, tu manera de ser, etcétera. Hay unas posibilidades, ¿vale? Y si no, por él mismo, si dejas de pensar en él, como dejas de enviarle energía, va agotándose. Pero claro, un egregor creado por miles de hombres se agotará con el tiempo, milenios, o cuando la mayoría de las personas hayan hecho el cambio y realmente dejen de enviarle energía. Por lo tanto, nosotros conscientemente, cada uno de nosotros, ¿qué puede hacer? Nada, protegerse, evitar que le hagan efecto, pero cambiar el egregor, bueno, sí, convencer, entre comillas, o sea, dar ejemplo a otras personas para que dejen de apoyar ese egregor, claro. Y apoyar me refiero es enviar energía, creer en él. Básicamente es eso. Un egregor se mantiene porque se cree en él y con eso se le da una energía mental y astral. Si la gente va dejando de creer en él, va desapareciendo ese egregor. Eso se está viendo en muchos sitios, las mismas instituciones que están desapareciendo, la religión católica, por ejemplo, entre todas las religiones, pero esta se nota muchísimo, está perdiendo cada vez más seguidores, con lo cual hay menos energía, van perdiendo poder. Solo en algunos lugares se mantiene, que ahí hay todavía millones de personas, claro, pero solo es con el tiempo que se perderá. A medida que la humanidad vaya cambiando, pues desaparecerán esos egregoras que ya no tienen sentido, serán sustituidos por otros que serán más positivos para ese momento. Eso es lo que yo sé. Espero que me equivoque en ese sentido, porque sería de coña, iría a poderlos eliminar, pero que yo sepa no. Gracias. Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Queréis que lo dejemos por aquí, por hoy? Veo que son las 9:10. Hemos estado una horita y poco. Si tenéis alguna pregunta, aprovechad. Si no, ya sabéis que la podéis hacer en el grupo de Violetas, que para eso estamos, para irlas hablando, contestando. Pero así hemos empezado en Moscú y hemos terminado en Argentina, creo, ¿no? Hemos dado la vuelta a un montón de cosas, pero en el fondo se trataba de eso, de crear ese tipo de ideas, de remover, porque para eso están estas charlas, para intentar daros un enfoque diferente. Dinos. Yo, un pequeño matiz solo sobre lo de la ideología que tú decías, como yo lo entiendo, ¿vale? Entonces yo creo que por un lado debería ser diferente un apoyo psicológico que va enfocado al avance de la persona, que supongo que es a lo que se refiere un poco más Berta, y luego está algo que es complicado, ¿no? Que es cuando estos grupos lo que acaban es, a partir de los desequilibrios de todo el mundo, formar un equilibrio grupal que lo único que hace es fomentar el equilibrio del grupo, manteniendo los desequilibrios de la persona. Entonces llegas ahí como un estado muy, muy raro, que es que la gente no avanza, pero se siente cómoda y tranquila porque se apoya. Entonces nadie avanza, todo el mundo se soporta en su desequilibrio, sí, pero al final no aporta un bien. Entonces yo creo que es el problema, ¿no? Porque hay algunas veces que si tú estás mal, pero no encuentras un grupo de estos, hay veces que el no llores más Jeremías te saca de tu rollo y te ayuda a avanzar, pero como encima te entres en un grupo de estos
y tu desequilibrio se soporte por el desequilibrio de masa, a ver, te deja tranquilo, pero no avanza. Sí, ese es el por ahí, sí, la que decía esto, que era una americana, precisamente hablaba de lo que ocurría en América y en ese momento, hace años ya, y se refería exactamente a eso, que claro, se entra en un círculo cerrado donde te sientes protegido. A ver, te sientes mucho mejor que antes. ¿Por qué? Estás protegido, te entienden, puedes hablar el mismo lenguaje, porque todos han pasado lo mismo, etcétera. Y por lo tanto es un apoyo que es muy bueno, pero tienden a cerrarse sobre eso si no están con alguien, que en el grupo, como mínimo, hay alguno que tenga esa idea de ir pinchando para ir avanzando. Si es así, entonces se avanza. Pero en el grupo normal, de gente normal, no es bueno. ¿Vale? Sí, pero sí tiene que haber en eso. Y evidentemente en psicología hay psicólogos bastante brutotes, lógicamente, pero también hay psicólogos que trabajan con una psicología transpersonal o que ellos personalmente han hecho un avance. A ver, hemos de recordar que la profesión que escogemos tampoco es porque sí. Si alguien escoge por vocación, cuidado, vocación, no porque se lo haya dicho su padre o porque da más dinero, pero si por vocación escoge ser psicólogo, es porque tiene un alma que quiere desarrollar la ayuda a los demás. Es alguien que ya tiene ese tipo de vocación. Por lo tanto, él ya tiene como mínimo inconscientemente la idea de estar creciendo, de mejorar. Y a la que lo haga de verdad como persona, lo aplicará en su consulta y entonces será uno de esos psicólogos que hay para levantarle un monumento, porque los hay también. Y alguno incluso llegará al nivel de trabajo espiritual, porque él también se habrá trabajado eso. Entonces, el que tiene la suerte de encontrar que no es suerte, recordad, no existe la suerte, ¿no? Pero bueno, una persona de ese estilo, pues es lo que necesita, está perfecto. Y por eso cualquiera de nosotros, cuando necesitamos ayuda, buscamos y encontramos. Siempre encontramos al que nos necesita. Puede que sea un psicólogo o puede que sea simplemente un amigo con el que hablar, pero el resultado será el que necesitamos. Y eso es lo que quiero que os quede claro. Confiad en vosotros mismos, pero no en el sentido idiota de yo lo puedo todo, que no es eso, sino primero confía en que tú puedes mucho más de lo que te crees, eso sí. Pero es que además está tu alma, que siempre está a tu lado. No necesitamos, ¿cómo se llama eso? Ángeles de la guarda. Nuestra alma es la que lo es. Y ella es la que te guiará si te dejas, para que todo vaya funcionando mejor. Y a partir de aquí, cuando lo aceptas, es verdad que lo que te va ocurriendo, algunas cosas te hacen sufrir, algunas cosas te hacen estar muy bien, pero incluso las que te hacen sufrir, a la larga te das cuenta de que realmente lo necesitabas. Y entonces agradeces todo y entras en un estado de paz y serenidad interior. Y eso lo puedes mantener. ¿Cuesta llegar? Sí, pero se puede conseguir. Y cuando Natalia decía que me había visto crecer bastante, se refería a eso. Porque yo realmente en estos momentos estoy en un nivel de paz y serenidad interior que yo mismo no entiendo cómo he llegado a eso. Yo mismamente no me entiendo. Pero sé que se nota y eso también se transmite, claro. ¿Que no ha sido la pandemia? No, simplemente una cosa más, ¿no? Pero directamente que, bueno, a mí me ha hecho crecer mucho cuando he estado, Montserrat lo sabe, de presidente de la asociación sin ánimo de lucro, que llegó a tener más de 100 socios, que era, creo que cada pelo blanco es de un socio, con las dificultades que tuve, pero... tú medio solo. Bueno, es una broma. No, pero sí que me hizo crecer muchísimo porque tuve que aprender cosas que nunca hubiera soñado que debería tener que aprenderlas. Y sobre todo de la relación humana, el contacto, el entender, el solucionar historias. Ahí me ayudó mucho. Solo por eso valió la pena. Pero luego resultó que tenía que terminarse esa etapa. Para mí, para otros supongo también, pero es igual. Para mí se tenía que terminar. Y yo no quería. Entonces lo fui manteniendo cuando ya estaba hundiéndose, que se estaba terminando, se veía. Y luego vino la pandemia y dijo, se acabó, lo cierras, te guste o no. Y la primera sensación es, oh, qué mal. Y luego piensas, no, está bien, es otra etapa, diferente. Y me adapté tan rápidamente que todo va perfecto, no hay ningún problema. A pesar de todo lo que represente. Y eso supongo que pasa con todos si entendemos, si logramos ver las causas que hay detrás
y qué es lo bueno que nos trae cualquier cosa que viene. Eso es lo que a mí me gustaría poder transmitiros. Y eso es, cuando alguien me dice, ¿tú qué estudiarías de lo que enseñas? Y digo, todo. Lo que yo enseño en mi página web, todo es la suma de lo que he ido aprendiendo yo y que me ha llevado a donde estoy. No puedo decir, no, bueno, el tarot no me ha aportado nada, o la astrología, o la numerología, o esto solo es lo importante. No, ahí está puesto en forma de cursos diferentes, porque así cada persona puede escoger lo que le gusta, pero toda la sabiduría que he ido aprendiendo está ahí, y es la suma de todo eso que veis aquí. Ay, mira qué bien, si hasta sé hacer propaganda y todo, que antes no sabía. Publicidad. Bueno, sí, una última cosa, ya. Dinos, Milena. Es que sí, en realidad, ¿dónde está el límite? Me refiero entre lo que tú dices de aceptar pues la realidad y lo que va a venir y confiar que eso es por nuestro bien, y funcionar en piloto automático. O sea, ya no sé cómo decirlo, porque si yo me resisto, o sea, con mi conciencia, o sea, mentalmente, ¿no? Digo, pues yo quiero hacer esto, y bueno, las cosas buenas se tuercen y eso, pero yo quiero conseguir eso, ¿no? Eso por un lado. O claro, o simplemente dejarme llevar. Claro, para mí eso, lo de dejarme llevar, y llega un momento en lo que dices, no significa funcionar el piloto automático. Dejarte llevar no, porque entonces es la resignación. No, yo no estoy hablando de eso. Sí, se puede entender por ahí, lo entiendo. Pero no. A ver, yo la frase que uso, lo que pasa es que también es complicada de entender, es cuando yo hago algo, decido algo, hacer algo, como dice yo que sé, estudiar algo, empezar un nuevo proyecto, es igual, lo que sea, da igual, ¿vale? Cuando yo hago algo, pongo toda la carne en el asador. Como si en ello me fuera la vida, como quien dice. Me interesa, pongo toda la energía, no descanso, hago esto, pongo toda mi energía ahí. Pero a la vez, estoy abierto a que pueda o no continuar y funcionar eso. ¿Ves cómo parece contradictorio? No estoy apegado, no me apego para nada a nada de lo que hago. Por lo tanto, cualquier cosa que yo esté haciendo o viviendo puede desaparecer y yo no voy a sufrir por ello, porque no estoy apegado a ello. Pero a la vez pongo toda la energía, como si eso fuera lo más importante de mi vida, en hacerlo, sea lo que sea. Una relación, un aprendizaje, da igual. Pongo de ejemplo porque aquí está la Montserrat, ella lo ha visto, que daba la sensación de que para mí la asociación era lo más importante del mundo. Si era necesario pelearme, que nunca lo había hecho en mi vida, bueno, físicamente no nos dimos nunca bofetadas, pero verbalmente, anda que no, ¿vale? Parecía que, oye, y más de uno pensaba, ay, ¿cuándo se cierre el cambio? ¿Qué le pasará a Josep? Pues nada, porque no estaba apegado. Entonces, yo creo que va por ahí la respuesta a lo que tú me dices. Sí, si es, ay, bueno, lo que venga sin hacer nada, no va a venir nada. Si tú no te mueves, el universo no se mueve. Si tú quieres conseguir cosas, lo que sea, hazlo, trabaja para ello. Pero no te apegues, de manera que si tu alma, el universo, como quieras llamarlo, te quiere decir que eso no te conviene, aunque tú creas que sí, pero el alma sabe más y probablemente dentro de un tiempo eso no te iría bien. Pues si el alma te está indicando de que no toca, bueno, ya te encontrarás con la pared y por lo tanto te darás cuenta de que no conviene, y si no estás apegada, podrás decidir dejarlo y ir a otro sitio. En mi caso lo he hecho muchas veces. Yo decido, voy a Bilbao. Eso lo he explicado más de una vez en un curso, ahora simplemente lo resumo. Voy a Bilbao a trabajar. Y empiezan a venir problemas, no hay manera, no sé qué. Y entonces digo, vale, a ver, ¿dónde quieres que vaya? ¡Pum! Y aparece Tenerife. Y cuando me di cuenta estaba viviendo en Tenerife. Y salí ganando. ¡Oh, no os puedo contar lo bueno que me fue! Y cuando lo he hecho así, siempre me ha funcionado. Ahora, la energía la he tenido que poner, ¿eh? He tenido que, en este caso, pagar el viaje, irme allí, buscarme la vida allí, etcétera, etcétera. Pero el resultado siempre es bueno si sigues la intuición de tu alma. No es resignación, porque si es resignación entonces no vale la pena vivir. No. Tienes que decidir. Si tú crees, Milena, que quieres hacer algo, hazlo. Lucha por ello, intenta. Claro que sí, haz lo posible. Como si en ello te fuera la vida. Pero a la vez, no te apegues. Simplemente. Y entonces, si la vida te lo deja hacer, lo podrás hacer. Y lo disfrutarás. Y si no, lo disfrutarás también.
poniéndote hacia otro lado. Eso es mi manera de pensar y de funcionar. Vale, perfecto. ¿Se ha entendido? Perfecto, gracias. De acuerdo. Sí. No me ha quedado más claro, sí. De acuerdo, pues si os parece lo cortamos hoy por aquí y como ya os he dicho, esto ahora lo cerraré la grabación y la subiré a internet también para que otros puedan disfrutar de ver cómo el abuelo Josep hace el idiota. Nos vemos, un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias, Josep. Gracias. A todos. Gracias.